¿Cuántos saben lo que se está celebrando en este día? Un día importante para nuestra nación, ¿verdad que sí? Y por eso el día de hoy vamos a tener en cuenta esto, lo que hoy vamos a hacer juntos como pueblo, como una comunidad de fe que somos, vamos a reflexionar en estos temas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos presenta verdades sobre estos temas, ¿verdad que sí? Y porque son necesarios y porque son sumamente importantes, lo vamos a hacer en esta mañana. A ver, pero yo quiero empezar a preguntarles, ¿cuántos ya al día de hoy, en este momento, en este horario, ya salieron a votar? Quiero ver sus pulgares. Eso, muy bien, dale un aplauso, vamos a darles un aplauso. ¿El audio? ¿Estamos bien? Ok. Ciudadanos responsables, porque todos debemos de tener en cuenta esa obligación, ¿cierto? Y para todos los que no, ¿cuántos van a hacer esto? ¿Sí? Todos tenemos un compromiso y es lo que vamos a empezar a reflexionar en esta mañana, ¿de acuerdo? Y para que eso, ¿verdad?, pueda ser posible en nuestros corazones, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él siga hablando en nuestra vida, esto que vamos a reflexionar. Así que ahí en tu lugar vamos a pedirle al Señor que podamos tomar su verdad en nuestros corazones. Se pueden mover cosas en nuestro corazón, claro que sí. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque de eso se trata, ¿verdad que sí? Que por medio de su palabra las cosas se alineen en nuestra vida. ¿Cuántos saben que hay muchas ideas desajustadas? ¿Cierto o no? ¿Cuántos saben que a veces lo único que tenemos son opiniones y no verdades? ¿Cuántos saben que a veces lo que nos puede llevar a cabo simple y sencillamente es la dirección de una intención que no representa más allá de que populismo? Entonces vamos a pedirle al Señor que hoy su sabiduría está presente en nuestras vidas. Así que ¿me acompañas? ¿Sí? Cierra un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que hoy pueda hablar nuevamente a nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad en nuestras vidas, que es lo que hoy estamos queriendo hacer, reflexionar sobre ella. Porque para nosotros, como tu pueblo, tu palabra es la norma por excelencia que nos va a medir en todo y cualquier tema que podamos tener. Hoy, Señor, que se está realizando en nuestra nación un ejercicio, como toda república que hace un ejercicio democrático, necesitamos de tu sabiduría. Pero, Señor, nuestra responsabilidad va más allá de la participación de hoy. Como ciudadanos lo haremos, pero no termina ahí, y eso es lo que tu palabra nos enseña. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos de esta nación realizar? Padre, alumbra nuestro entendimiento. Gracias te damos, Padre amado, por todo lo bueno que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Pues ahí está, si alguien no lo entendió, la recomendación te estoy pidiendo que salgas y que votes, claro. Porque desde ahí viene la primera reflexión, ¿sabes? Porque reflexión número 1, tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar de nuestra ciudad, ¿verdad que sí? Mira, hemos hablado en este lugar, ya tenemos 7 años, nos tocó ya estar en el sexenio pasado, esta congregación tiene 7 años de existencia. Y recuerdo esa jornada de hace 6 años, ¿verdad? Pero en específico también recuerdo la de hace 3. Y en esa intención, su servidor dio un mensaje, y aquí te lo quiero recomendar porque esto tiene que ver con la reflexión número 1 que vamos a hacer. ¿Sale? Y la reflexión número 1 tiene que ver con el entender que tú y yo somos ciudadanos, di conmigo, de 2 reinos. Es decir, representamos 2 reinos, sí,
¿Cuáles son esos reinos? Primeramente somos espíritu. La Biblia habla de que tenemos nuestra ciudadanía que está ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad que sí? Pero tu segunda ciudadanía, el día de hoy, los que no han ido a votar te van a pedir la identificación que te da por ende la autorización de que tú eres ciudadano de esta República Mexicana. ¿Y cuál es ese documento? Ya lo tienes. Y ahí está validando tu segunda, ¿qué? Ciudadanía. Por eso la primera reflexión en esta mañana es que puedas comprender y entender que sí somos ciudadanos del reino de los cielos y eso es lo que principalmente nos debe de ocupar, pero como ciudadanos de una nación terrenal, tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar de nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender que Dios nos ha dado sabiduría y este es el momento que debemos. Mira, ¿cuántos saben que el abstencionismo no es sabiduría? De verdad. Por eso en esta reflexión necesitamos comprender, mira, las escrituras nos marcan la pauta. Dios, me encanta cómo lo dice esta versión, Nueva Biblia de las Américas. Efesios 3:10 dice lo siguiente, de este modo, ¿cómo dice? ¿La qué? La infinita ¿qué? Sabiduría. Dios tiene infinita sabiduría, ¿sabes? Y la gran verdad es que esa sabiduría nos las ha dado aquí, dice el texto, ¿a quién? ¿Puede ser dada a quién? A conocer ahora por medio de quién? De la iglesia. Y nosotros debemos de tomar con sabiduría todo lo que hoy vamos a hacer. Por eso, familia, más allá de que tú tengas una convicción política, que es respetable, tienes la sabiduría. Como hijo de Dios, como ciudadano del reino que representas, la reflexión número 1 es que tú puedas ejercer con sabiduría, porque tú y yo estamos buscando un bien común. ¿Cuál es? Que nuestra ciudad, en este caso nuestro país, sea una nación, ¿verdad? En la cual, como parte de lo que tú y yo representamos, pues podamos buscar el bien de esta nación. Ahora, ya no voy a hablar más porque te dejo la recomendación, vuelvo a repetirlo. Si te interesa y quieres profundizar en esta primera reflexión, ahí te dejo esta recomendación, ¿sí? Está en nuestro canal de videos, ahí lo puedes buscar, le das Ciudadano de Dos Reinos y créeme que vas a poder entender cada vez más cuál es la posición como ciudadano de estos dos reinos a los que representamos, ¿ok? Pero vamos entonces, porque tengo 5 reflexiones en esta mañana. La segunda reflexión es la siguiente. Y aquí, créeme que sí voy a ahondar un poquito más, porque esta segunda reflexión necesitamos cada uno de nosotros comprenderlo. Yo sé que ha sido una jornada larga, ¿verdad? Me parece que el día miércoles de esta semana se cerraron ya se cerró, ¿verdad? Es decir, ya, para... Creo que dar lugar a lo que fue una jornada de las más largas, donde nos bombardearon con tantas, ¿verdad? Spots, con tantas propuestas, etcétera. Y ojo, porque ahí puede venir algo en el corazón. Te tengo noticias. Independientemente de la convicción política a la cual tú te hagas partidario o eres afín a ella, te lo voy a decir. En unas horas, o tal vez días, no lo sé, probablemente esa convicción política a la cual estuviste siendo afín pueda ser no la elegida, no la ganadora. ¿Cuántos saben esa verdad? De hecho, a mí una de las cuestiones que más me agradó, porque sí, también para poder conocer, tuve que documentarme en cada una de estas propuestas, de cada una de las candidaturas en esta toma de decisiones de este próximo sexenio. Y una de las cosas que me agradó fue que en tantos de esos foros
de los cuales los candidatos se tuvieron que presentar para ser cuestionados, me agradó una que le hicieron a cada uno en su diferente momento, diciéndole, ¿están conscientes que si tú llegas, a eso se lo dijeron a cada uno de los candidatos, están conscientes de que si ustedes llegan a ganar, o sea, cada uno llega a ganar, no va a representar a toda la mayoría del país en el sentido de su alianza o afinidad política? Es decir, van a gobernar para todos aquellos por los cuales no votaron por ustedes. ¿Estás conmigo? Y eso, esa respuesta de cómo lo manejaba cada candidato fue la que a mí me agradó. Porque no todos lo ven así. Mira, familia, hay que ponernos bien atentos en esto. No podemos poner nuestra esperanza, ojo, en los resultados que estos sean. No podemos poner nuestra esperanza en los candidatos. No podemos poner nuestra esperanza en un partido. Y sabes, una de las principales cosas por las cuales yo te estoy dando esta reflexión, y es una de las cosas que también reflexionábamos en nuestro grupo Conexión que tuvimos este mes con los varones, es porque independientemente, vuelvo a repetirlo, de nuestras convicciones, ¿sí?, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Y es decir, a diferencia de los que no conocen a Cristo Jesús, familia, ellos pueden hacer ídolos a sus candidatos, pueden hacer ídolos a sus partidos, pueden ir a hacer ídolos a sus ideologías partidistas. Nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos o no estamos llamados a hacerlo, porque nosotros sabemos que hay un gobernador que es digno de nuestra completa lealtad. Y sabes, felicito al equipo de alabanza porque sí escuchaste lo que cantábamos desde la canción 1, la canción 2, la canción 3. ¿Alguien se da cuenta de esos detalles? ¿Sí lo escuchaste? ¿Qué cantábamos, familia? No venimos a cantar canciones nada más por cantar. Estábamos resaltando verdades. Estábamos resaltando Rey de Reyes, ¿verdad? Estábamos resaltando, ¿verdad?, cada uno de los atributos de Dios, del gobierno del cual tú y yo pertenecemos. Y te tengo grandes y magníficas noticias. Su nombre es Jesucristo. Y lo más extraordinario, lo que conmueve mi corazón es que Él no me eligió a mí. Yo no elegí a Él, Él me eligió a mí. Dios nos eligió para ser una nación y me encanta. Mira lo que dicen las Escrituras. Vamos a partir de, primeramente, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos como unidos a Cristo. Fíjate, aquí es lo que yo te hablaba, verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Y qué hizo, familia? Nos eligió en Cristo Jesús, para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Y para qué nos eligió? Dice el verso siguiente. Bueno, hasta ahí voy a leerlo, porque la otra parte donde nos dice para qué nos da la elección se encuentra también en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo 2, versículo 9. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo escogido. ¿Y cómo nos llama? Son ¿qué? Sacerdotes del Rey y una nación como santa. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar unos a otros, o mostrar a otros, perdón, la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Esta segunda reflexión, familia, tiene que ver de que nuestra esperanza no está
en que las cosas incluso puedan cambiar. Yo anhelo, ojo, porque no me pongo en un escenario fatalista. El fatalismo es el que te lleva a decir, bueno, pues cualquiera que sea, todo está peor. No, no soy fatalista. Yo creo y deseo que mi nación pueda hacer las cosas correctas, pueda tomar los próximos años decisiones correctas, decisiones que no nos perjudiquen, pero sin en cambio, familia, por encima de este reino terrenal está un reino más allá, en el cual sí me llama a poner mi esperanza en Él. Todo tiene su lugar. Todo ocupa un lugar muy importante dentro de la esfera social, política. Pero a fin de cuentas, tú y yo como creyentes, nuestra esperanza nunca debe ser puesta en las personas, solo en una persona. Y sabes, eso me lleva a la reflexión número 3 que en esta mañana quiero compartirte. Reflexión número 3, porque nuestro Rey, te tengo una gran noticia, está sentado en su trono y nada puede frustrar su voluntad. ¿Te anima a decir, es eso? ¿Cuántos le podremos dar un aplauso entonces? Esa es la tercera verdad. Y yo quiero reflexionarlo un poquito, porque definitivamente, ¿cuántos saben que su reino no es de este mundo? Él lo dijo. Él contrastó muchas veces. Mira, hablar de este tema, hay que hablarlo desde la perspectiva de lo que Dios tiene acerca de Él. Él lo dijo una y otra vez, dijo, cuando habló, por ejemplo, acerca de lo que es, lo que yo llamo el principal modelo de liderazgo, donde nos han enseñado, ¿verdad? Que el modelo de liderazgo es piramidal, es jerárquico, ¿verdad? Y va avanzando. El Señor Jesús vino y dijo, y puso antes de hablar de ese tema, dijo, ¿saben qué? Los gobiernos del mundo, las autoridades, ¿verdad? Los reyes de este mundo se enseñorean. Y él dijo, más en mi reino no va a ser así. Porque él invirtió el esquema jerárquico, piramidal, diciendo estas palabras. El que quiere ser mayor, tiene que ser ¿qué? ¿El servidor de quién? De todos. Familia, reflexionar en esta tercera verdad es saber que por encima de, familia, de quede quien quede, a fin de cuentas hay un reino el cual no puede ser quebrantado. Y ese reino es el reino únicamente justo. Mira, por más bueno que sea, y yo sé que hay esto voy a decirlo, divide, esto molesta, esto inquieta, algunos nunca van a decir no estoy de acuerdo. Por muy bueno que sea cualquier gobierno, siempre tendrá deficiencias. ¿Verdad que sí? Tendrá errores, ¿cierto o no? Tendrá grandes áreas de oportunidad, pero hay un reino, familia, que es perfecto. Hay un reino en el cual, familia, por encima de las cosas, mira, la maldad, tú lo sabes, cada vez va, y esto no es solo en México, esto es en el mundo. Reflexionábamos en la serie, ¿verdad? Cómo las ideologías que se están sembrando cada vez más en nuestras generaciones, y esto no va a parar. Esto va a ir de una manera progresiva y esto está profetizado. Y esto cada vez va a llevar, voy a decirlo así, a un nivel del horror en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es la única esperanza entonces en la cual podemos estar convencidos? Es en el reino de nuestro Señor. Y te voy a llevar un recorrido, mira, porque va a llegar un momento, familia, en que este reino, voy a decirlo así, este reino fue inaugurado. ¿Te acuerdas de las primeras palabras del Señor Jesús al iniciar su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos, y ese reino no se fue cuando Él ascendió a los cielos. Ese reino puede ser establecido el día de hoy, ¿sabes? En cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Ese reino se vino a establecer primeramente en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese reino puede ser establecido en cada esfera donde yo me paro. ¿Cuántos dicen amén?
Y ese reino va a tener una plenitud, voy a decirlo así, el día que Él vuelva por segunda vez. Y ese reino es el que yo anhelo. ¿Dónde está? Mira, cuando muchas veces las cosas parecen desequilibradas, parecen que están mal, muchas veces en COVID yo lo tuve que responder esto, porque me preguntaba la gente y yo sabía, ¿verdad?, que era por un pesar, por un dolor, porque no entendían. Había gente que estaba perdiendo y me preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué? Y yo, ¿sabes qué contestaba? Dios está sentando en su trono. Ninguna de las cosas que pueda pasar en la tierra, como diríamos nosotros, nos sacan de onda. Dios usó incluso, familia, y esto vuela a mi cabeza, gobiernos perversos. Dios usó gobiernos perversos para despertar a su pueblo. Que se cumplan sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios, ¿verdad?, permite que cosas, ¿verdad?, terribles. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando despertó a Ciro, rey de Persia, imagínate, para sacudir a su pueblo que estaba totalmente inclinado de la idolatría. Dios usó a un Nabucodonosor para llevar exiliados. O sea, y detrás de esto te das cuenta que Dios sigue sentado en su trono. Y Él un día regresará a establecer ese cetro. Mira, vamos a dar un recorrido por algunos salmos mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 2. ¿A qué me refiero cuando hablo de un salmo mesiánico? Un salmo que habla acerca de ¿quién? Del Mesías, ¿sí? Y mira lo que dice el Salmo 2. Me encanta. La segunda parte de este salmo dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Verso 8. Solo pídemelo, le dice al hijo, y te daré como herencia, ¿qué? Mira, las naciones. Y no solo las naciones, dice toda la tierra como posesión tuya. Versículo 9 dice: las quebrarás con vara de hierro. Viene un día, familia, en que todos esos gobiernos, esas naciones, esos liderazgos autoritarios, esos enemigos de Dios para someter a un pueblo, van a tener que rendir cuentas a Dios. Este salmo me encanta porque habla de cómo se le da su gobierno, su establecimiento perfecto de este reino. Dice: los quebrarás con vara de hierro y harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Te imaginas? Versículo 10 dice: ahora bien, mira, les mando una advertencia a estos reyes, a los reyes de la tierra. Ahora bien, ustedes reyes, dice, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Familia, cada vez que yo reflexiono esta porción, sé que por encima de cualquier reino de este mundo está mi rey. Y esas autoridades un día van a darle cuentas al Rey de Reyes, que es nuestro Señor. Quedan advertidos, les dice: ustedes gobernantes de la tierra, sirvan. ¿A quién? Al Señor, con temor reverente, y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Y me encanta reflexionar en este salmo porque es el contraste del marcado imperio que el anticristo traerá sobre la tierra. Y eso es otro tema, pero tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, que esa base de un imperio, de un gobierno, va a ser emergido, como en el libro de Apocalipsis está. Y bueno, qué importante, familia, que tú y yo vamos comprendiendo esta verdad. Vamos a otro salmo mesiánico, el Salmo 8:6, que también retrata un poquito cómo va a ser el establecimiento del reino de nuestro gran rey. Dice: los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Y a quién se le ha dado esa autoridad? A Cristo Jesús. Él es el que está a cargo, Él es el que reina
con autoridad sobre la tierra. Otro salmo, Salmo 110, versículo 1, dice, esto me encanta, esto tiene una revelación profunda, esto vuela a mi cabeza. David no pudo tomarlo sin una apreciación obviamente mesiánica. ¿Cómo David tuvo que tener en cuenta esta revelación de la Trinidad, de ver cómo Cristo Jesús, aun cuando no había sido, ¿verdad?, ya encarnado, él dice, el Señor le dijo a mi Señor. Uf. Nos podríamos quedar aquí tan solo unos media hora reflexionando esta porción. El Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Nuevamente, ¿quién está reinando, familia? ¿Quién es aquel que está en perfecto control? Por encima de cualquier familia, de cualquier gobierno, por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquiera, nuestro Rey, dilo fuerte, está sentado en su trono y nada puede frustrar. Nuevamente, dale un aplauso al Señor. Termino con una porción que el apóstol Pablo le dice aquí, termino esta reflexión con esta porción que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Corinto, que habla también ya del establecimiento físico de este reinado. Dice, después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir, mira, a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que, ¿qué? Que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí está el cumplimiento, ¿verdad? De lo que es el salmo que acabamos de leer, profetizaba. Por eso ahora lo podemos decir, es un salmo mesiánico. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, dice no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo, ¿qué? Su autoridad. Verso 28, entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sean completamente supremos sobre todas las cosas en todas partes. ¿Qué principios? Voy a decirlo así, ¿qué ha entendido nuestro Señor en el sentido de todo lo que la autoridad que se le ha conferido y que se le ha dado? Y la autoridad que me encanta, como lo dice, ¿verdad? Él rendirá también cuentas. ¡Qué increíble! Reflexión número 4. Familia, lo que también he visto y también es una reflexión específicamente para nosotros como pueblo de Dios, es la siguiente. Lo que yo pude percibir en este tiempo también fue, voy a decirlo así, evaluar la madurez que tenemos como cuerpo de Cristo en cuanto a estos temas. Y al menos el resultado que yo pude ver de forma personal, te digo, evidencia que no somos tan maduros todavía como deberíamos de serlo. Hablo no solo de esta congregación, hablo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque definitivamente quisiera decirte que esto no genera debate, no genera polémica, pero la verdad es que sí la genera entre el pueblo de Dios. Discusiones, mira, yo solo voy a poner uno de los ejemplos, no te voy a dar detalles, pero dentro de los tantos que yo también sé que tú estás en tantos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Hoy en día
en uno de esos grupos de WhatsApp en los que me metieron, yo no lo pedí, pero también se discutían estos temas. Y estamos hablando de que es un grupo de cristianos. ¿Y sabes lo que yo vi? Yo vi cómo se peleaban. Yo vi cómo se apasionaban, cómo debatían, cómo exponían sus argumentos, todos con la firme convicción de que lo que decían era, ¿verdad? Y aquí viene una reflexión, familia. Y si en lugar de luchar entre nosotros, porque a veces luchamos y a veces luchamos por imponer ¿verdad? Nuestro puntual punto de vista, luchamos por imponer en las personas lo que nosotros que hemos visto, y es evidente en muchas cosas, pero si en lugar de luchar entre nosotros, sí hay que luchar, pero no entre nosotros. Hay que luchar para mantener una unidad, ¿verdad que sí? Porque qué terrible, mira, y bueno, yo sí lo puedo decir, a mí personalmente me da mucha tristeza cuando veo que dos hermanos en la fe, por ejemplo, se están peleando en redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque si hay alguien que pierde, y es el cuerpo de Cristo. Y no solo en este tema, mira, hoy en día hay hoy se han puesto mucho de moda los debates, ¿verdad? Yo creo que sí hay que debatir, sin en cambio, creo que hay que hacerlo cada vez con más sabiduría. Porque en medio de estas tendencias, este es un caso de la reflexión que estamos haciendo, hablar de gobierno, hablar de política, son temas que pueden llevar a lastimar bastante al cuerpo de Cristo. Y la verdad es que necesitamos mantener la unidad, familia. Eso es lo que las Escrituras nos hablan. Vamos a partir de lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Efesios, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Mira lo que él dice, las recomendaciones que él da al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Versículo 2, sean siempre, ¿cómo? Humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse como unidos. ¿En qué? En el Espíritu, mayúscula. Y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y viven por medio de todos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Y si temas como estos dividen, y cualquier otro tema divide, yo pregunto, ¿estamos entonces siendo obedientes a la instrucción de parte de Dios? ¿Verdad que no? Yo entiendo que haya diferencias. Y si hay algo que me encanta en el cuerpo de Cristo, mira, porque esto lo hemos hablado muchas veces, el cuerpo de Cristo puede ser el claro ejemplo de que se puede llevar la unidad, ¿verdad que sí? En la diversidad, ¿verdad que sí? Ahorita sentados, promedio son unos 40, 50 personas en esta primera reunión.
40, 50 personas, todas con una diversidad de pensamiento. ¿Verdad que sí? Con una diversidad de gustos. ¿Verdad que sí? Algunos tienen pésimos gustos del fútbol. Y con X y Y, ¿verdad? Cantidad. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Una de las cosas por las cuales me encanta hacer iglesia es porque estamos unidos en el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Cristo, que nos ha enlazado mediante la paz. Somos un solo cuerpo. ¿Verdad que sí? Porque estamos llamados a una misma esperanza. Porque rendimos cuentas a un solo Señor. Porque necesitamos una sola fe. Porque fuimos bautizados en el mismo bautismo. Porque tenemos un solo Dios y Padre. Y esa esperanza, amada familia, es la que me encanta ver, que en medio de la diversidad, el cuerpo de Cristo es el ejemplo perfecto de que sí se puede, sí se puede. Y yo de verdad me gozo en cada vez que veo este ejercicio completo, que podemos estar con nuestras diferencias unidos en Cristo Jesús. ¿Cuántos vamos a ser promotores, familia, de esto? ¿Cuántos vamos a luchar? Pero no entre nosotros. Vamos a luchar para que nuestra unidad cada vez sea más fuerte. Alguien dele un aplauso al Señor. Y reflexión número 5 y última, y es la que yo pongo en mayúsculas. Ah, claro. Porque la reflexión 5 tiene que ver con nuestro puntual ejercicio al segundo reino, o permítanmelo decirlo así, a esta segunda ciudadanía en la cual todos estamos. No somos del mundo, ¿sí? Pero estamos en este mundo, ¿verdad que sí? Y como estoy en este mundo, yo voy a seguir pagando mis impuestos. ¿Tú? Ay, ya no me gustó tanto. Y yo voy a seguir pagando mi predial, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen también amén a eso? Y voy a seguir orando por mis autoridades. No, ese amén ya fue no tan... ¿Cuántos de nosotros, seguramente el día de mañana que se haga oficial, quién habrá quedado? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a comprometer con Dios? La Biblia, y ahorita vamos a ir para, es muy clara, ¿no? Ayer orábamos por esta parte, ¿verdad? No dice si son malos, si son buenos, si hacen lo bueno. No. Dice Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agrada ¿a quién? A Dios. Y ahorita que veamos, te va a parecer bastante sorprendente a qué autoridad tanto Pedro como Pablo se refiere. Sí, porque nosotros nos podemos quejar y decir, ¿verdad? Y despifarrar una gran cantidad de cosas en contra de nuestras autoridades. Pero no olvides que son autoridades. Y así como se ve terrible cuando un niño, yo lo he visto en los supermercados, que terrible se ve cuando un niño se le va a patadas a su mamá o a su papá porque no le compró lo que quería. Así se ve terrible, de terrible. ¿Sabes por qué se ve terrible? Porque está contra la autoridad. Así de terrible se ve cuando un creyente, un hijo de Dios, se la pasa insultando, criticando y señalando. Yo no estoy diciendo, es que no está lo que está. Sí, yo puedo ver mucho, ¿verdad? Y puedo decirte que a lo mejor igual y hasta estoy en la misma opinión que tú, pero la Biblia no me dice que yo debo de. Yo siempre reflexiono, digo, a ver, si el tiempo
que pasaste criticando y señalando a las autoridades, porque a lo mejor sí, todo esto, ¿será el mismo tiempo en el que has invertido en oración por ellos? Ahí dejo la reflexión. Primer cita. ¿Qué es lo que nos llama la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice a que debemos de nosotros realizar con nuestro gobierno? Romanos 3 es un extraordinario ejemplo. Vamos a leerlo. Toda persona, vamos, debe someterse. ¿Ves un paréntesis? A ver, familia, ¿ves un paréntesis ahí que diga, si estas son buenas? Si estas están en completa, ¿verdad? Orientación a lo que tú piensas. ¿Está ese paréntesis? Yo lo sé, familia. No. Sí. No solo en nuestro país, en el mundo hay autoridades nefastas. Sí. Autoritarias, sí. Recuerda, pero venimos desde un contexto, estamos hablando, ¿verdad? Que mi esperanza nunca ha estado. Bueno, si yo pongo mi esperanza en eso, entonces estoy frito. Y yo sé que una parte de la disolución de alguna persona es porque ha puesto eso, su esperanza en donde no debe de ponerla. Toda persona, dice, debe someterse a la autoridad de gobierno. Pues toda la autoridad proviene de Dios. Vuelvo a repetir, ahorita que te enteres quién está detrás de este particular contexto histórico donde Pablo está redactando esta carta, te va a sorprender. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? Verso 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Sino en lo que hacen lo que está mal, ¿quieren vivir sin temor a las autoridades? Respuesta, haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿A poco no está clarísimo? O sea, más allá de lo que ellas tienen que hacer, que vuelvo a repetir, Dios la juzgará, yo tengo que concentrar mi posición en lo que a mí me corresponde. Las autoridades, verso 4, están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 5, por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Verso 6, por esas mismas razones también paguen sus impuestos. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo, ellos sirven a Dios con lo que hacen. Si alguien pensaba, pero ya iba a manifestar protesta, te tengo noticias. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Ustedes dan a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Verdad que no hay ningún paréntesis que pueda decir esto como dicen letras chiquitas, ¿no? Hasta abajo de los contratos, ¿verdad? Esto está sujeto a si solamente te caen bien o no te caen bien, o si eres de alguna manera afiliado con alguna de sus convicciones, no. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente el apóstol Pablo habló en referencia a lo que debemos de hacer como ciudadanos de este reino terrenal o de este gobierno. También el apóstol Pedro habló acerca de esto. Y después te voy a decir quién estaba detrás, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo, en el particular tiempo que ellos vivieron.
Primero de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice el apóstol Pedro ahora, por amor al Señor, respeten ¿a qué? A toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado, a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Versículo 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Mira qué importante. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Verso 17. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios. ¡Guau! Pero si no queda el que yo quería, ¿esto cambia? ¿Qué es lo que Dios nos pide conforme a la Biblia de manera sintética, voy a decirlo así, o global? Número 1, que ore. Número 2, que respete. Número 3, que contribuya con lo que me. Y si tú y yo no hacemos eso, entonces mira, recomendación. Todo lo demás, claro que de que puedes, pero de que deberías, ¿cierto o no? Yo sé que a lo mejor eso no estamos como diciendo, no, es que yo quiero, y yo sé que tiene que ver con mucho el sesgo de nuestra naturaleza y nuestra tendencia caída. Porque claro, familia, a nadie le gustan las injusticias, ¿verdad que sí? A nadie le gusta, ¿verdad?, la corrupción. A nadie le gusta que tengamos pésimos a veces, representaciones. Yo lo sé. Pero recuerda, por encima de todo esto está lo que debemos de llevar a cabo como consejo. Que después, mira, a lo mejor tú sí lo sabes. ¿Quién estaba detrás de esto? De acuerdo a la tradición, esto no está en las Escrituras. La tradición judía es uno de los principales aportes en el contexto histórico para ver los posteriores años, lo que hoy llamamos la patrística, los próximos años después de que los apóstoles salieron hasta los confines de la tierra para predicar el evangelio. Habla de la muerte de ellos. El apóstol Pablo, después de hecho su epitafio, como hoy le decimos a la segunda carta a Timoteo, es la última carta, el último registro que el apóstol Pablo dio. Ahí es donde prácticamente, si tú lo ves, se despide. He peleado la buena batalla. ¿Te acuerdas de esa cita? He terminado la carrera, he guardado la fe. Sabía lo que les esperaba. Y sabes, sí, estaba injustamente. La tradición dice que posterior a esto, Pablo fue sentenciado a muerte y fue decapitado bajo uno de los imperios más sanguinarios, soeces, aberrantes e indignantes dentro de toda la historia humana. Pero no solo fue el único. La tradición también dice que el apóstol Pedro, con una serie de martirio, llegó al punto en el que también le quisieron dar una crucifixión tipo de lo que él, ¿verdad?, predicaba, y era la muerte de cruz. La tortura romana castiga. Él se negó porque él dice la tradición que no quería ser comparado con su Señor, no era digno de ser martirizado como su Señor. Ve nada más. Por lo cual pidió que la cruz se invirtiera.
La tradición, eso hasta el día de hoy se le conoce como la cruz de Pedro, una cruz invertida. Para algunos datos que yo he leído, dice que ese solo hacía que el martirio fuera mucho más doloroso, más abundante en agonía. Y también el apóstol Pedro fue colgado en una cruz invertida, es lo que dice la tradición. Porque él no quería recibir la misma muerte que su Señor, no se sentía digno. ¿Quién estaba detrás también de ese régimen, voy a decirlo así? Familia, para entender un poquito, a veces voy a decirlo así, disparamos mucho y no nos damos cuenta de que la misma historia nos dice que la iglesia nunca la tuvo fácil. La misma historia de la iglesia habla de una historia de cómo el mismo gobierno fue opresor de ella. Cómo líderes tiranos mataron injustamente a miles de creyentes. El mismo incendio en Roma. Si tú conoces un poquito de eso, tú sabes que se le fue de alguna manera culpado a los cristianos. Detrás de estas escrituras, donde tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hacen puntualmente recomendación de someter, de orar, de poner en cuenta, ¿sabes quién estaba? Y a lo mejor tú conoces un poquito porque a lo mejor en la historia universal te lo enseñaron. César Nerón. Si yo te empiezo a describir un poquito de su biografía, te lo voy a decir en pocas palabras. Pero sí, te lo voy a dejar de tarea para que veas que no te estoy mintiendo. Lo voy a decir así. Un demonio. Un vil demonio. Un horror de mandatario. Un horror a eso. ¿Sabes por qué? Porque tanto Pablo y Pedro sabían que nuestro reino no es de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo podemos entonces concluir? Familia, vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y vamos a dejar que el Señor siga siendo Dios. Que el Señor siga siendo eso, el Señor del universo. ¿Dónde está? Sentado en su trono. Te voy a pedir por favor que te pongas en pie, porque no hay mejor manera de terminar esta reflexión orando por nuestras autoridades. Ayer orábamos por una jornada electoral, ¿verdad? En completa paz. ¿Cuántos creen en eso? La jornada se está desarrollando. Vamos a orar también un poquito por esto, ¿vale? Te vas a unir. Ayer no lo pudimos hacer todos porque no todos pueden venir a la oración. Pero hoy creo que podemos hacerlo como uno solo. ¿Te parece? Ponte de pie, por favor.